Con esa imagen de este gran inventor sabio, Nikola Tesla, comenzamos este capítulo titulado La Sinfonía de la Geometría Espiritual. Ya vamos a ir entendiendo a qué se refería Tesla, el cual era un cabalista también, y basó este conocimiento milenario para crear estos conceptos que hoy conocemos de la electricidad, de la energía. Pero vamos a profundizar aún más esos conocimientos, porque de lo que se trata este capítulo es en explorar y demostrar científicamente cómo la espiritualidad se puede también observar a través de la energía. De eso es lo que nos vamos a encargar, y para eso vamos a entrar a estudiar los conceptos de sólidos platónicos, por ejemplo, geometría sagrada, las figuras Clendi y claro está las frecuencias. Todos esos conocimientos los vamos hoy a estudiar, los vamos a observar también, para que nos demos cuenta que la realidad en la cual vivimos está basada o está regida bajo una ley, la ley de vibración. Iniciamos entonces estudiando los conceptos de sólidos platónicos. ¿A qué nos referimos con sólidos platónicos? Vamos a observarlos. Ahí tenemos unas figuras geométricas, las cuales están atribuidas, o la historia nos dice que fueron descubiertas o mencionadas al menos por este gran sabio, Platón. Todos lo conocemos, los que de alguna forma estamos vinculados a los conocimientos matemáticos. Sin embargo, este conocimiento no fue descubierto por él, porque como nos iremos dando cuenta, grandes civilizaciones de la antigüedad conocían perfectamente estos conceptos. E inclusive se dice que Platón conoció la geometría y digamos el concepto de matemática sagrada, la conoció ¿en dónde? En Egipto. Es más, uno de los sólidos platónicos, ¿sí?, se parece mucho a una pirámide, que son las que abundan precisamente en Egipto. Pero bueno, vamos a entrar a examinar a estos sólidos platónicos. Vamos a mirar esas figuras. A primera vista nos damos cuenta que estas figuras vendrían a representar a los elementos que componen nuestra realidad, es decir, el elemento tierra, que estaría representado en los sólidos platónicos con el hexaedro, el elemento fuego, que estaría representado por el tetraedro, el elemento aire, que estaría representado por el icosaedro, el elemento agua, que estaría representado por el octaedro, y finalmente el elemento que se refiere al prana, al espíritu, que estaría representado en el dodecaedro.
¿Por qué? ¿Por qué se manejan estas formas? Sencillamente, los elementos que conocemos, que componen nuestra realidad, los que acabo de mencionar, tienen unas fórmulas moleculares y una estructura molecular que se relaciona a estos patrones geométricos. Y por eso estos asumen esas formas. Son 5 elementos, 5 figuras geométricas. ¿Esto qué implica? Que nuestra realidad se maneja bajo patrones matemáticos, geométricos, pero ante todo, patrones bajo una ley, la ley de vibración. Esa ley de vibración fue conocida gracias a un gran hombre en el pasado. Muchos consideran que este hombre no existió, sino que era un grupo de sabios que asumieron el nombre de este ser. Otros, por el contrario, manifiestan que sí existió este personaje. Hablamos de el gran Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. En Egipto fue llamado como Tot, el dios de las letras y los números. En todo caso, este ser, en su libro El Kybalión, nos muestra 7 importantes leyes del universo. Entre esas estaría la ley de vibración. Pero, ¿qué nos dice esta ley, según el gran Hermes Trismegisto? Nos dice que la ley de vibración implica que todo lo que se encuentre en el universo se mueve. Todo vibra bajo unos patrones que llevan información, que llevan un conocimiento. Eso lo entendió Tesla en sus tesis. Y ese es el gran principio de la energía, si ustedes se dan cuenta. Porque es llevar no solo ese concepto de energía, es llevar información, que es también lo que la Cábala nos viene mencionando. La luz lleva información, lleva un conocimiento de un lado hacia otro. Bueno, entendido el tema de los patrones de los sólidos platónicos, de dónde surgen y por qué asumen esas formas, bajo qué ley, ¿verdad? Porque al parecer esa ley genera unas estructuras, ¿sí? La ley vibracional permite generar un tipo de lenguaje y es lo que vamos a ir descubriendo. Yo recomendaría, para ya entrar a conocer ustedes estos conceptos relacionados con geometría sagrada, que estudiaran al autor Drúncalo Melquisedec, el cual nos trae en sus libros los conceptos, por ejemplo, de Merkaba, que más adelante lo vamos a observar, y también el concepto la famosa flor de la vida, en donde él expone más en profundidad estos conceptos. Yo los voy a tomar de una manera más rápida para poder explicar todos estos temas que les traje hoy. Ahora, Drúncalo nos menciona algo muy, muy importante, y es que si juntamos todos los elementos, todas las estructuras, es decir, tierra, fuego, aire, agua, espíritu, nos forman un tipo de semilla. Aquí lo podemos ver en un gráfico. Nos forma un tipo de flor. ¿Sí? Ahí está. Y nos genera un tipo de estrella, un tipo de pentagrama que tendría 6 puntas.
Pero en realidad esto es un cubo. Este cubo se denomina el cubo de Metatron. ¿Y qué representa el cubo de Metatron? Representa la estructura de todos los elementos que componen esta realidad. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar en este plano dimensional, quiere decir que fuimos hechos con todos los elementos que se encuentran en este plano dimensional y por lo tanto todas esas estructuras geométricas y matemáticas que componen esos elementos que acabamos de observar. Entonces, si juntamos todos esos elementos, nos encontramos con que los seres humanos y la mayoría de cosas que habitan en esta realidad o plano dimensional parten de la estructura del cubo de Metatron, que es el que vemos aquí. Interesantemente, Metatron es un ángel. Para los que estudiamos Cábala sabemos que el planeta que rige Metatron, el ángel Metatron, es el planeta Neptuno, el cual dentro de los sefirotes del famoso árbol de la vida sería el sefirote 1, es decir, Keter, de donde proviene toda la luz de Dios. Y Metatron sería el guardián de ese conocimiento, el cual nos haría llegar toda esa información a través de este concepto matemático, geométrico, utilizando el canal de la energía, de la luz. Bueno, como nos vamos dando cuenta, los conceptos de Cábala, de geometría sagrada, empiezan a tener sentido, empiezan a consolidarse. Porque en sí los conocimientos divinos no tienen por qué separarse, ¿no? Ya habíamos, creo que en episodios anteriores, hablado sobre el tema de la fragmentación. Pues bien, los conocimientos divinos no tienen por qué fragmentarse, porque todos partieron de una misma fuente. Ahora, cada cultura o cada religión recopila algo de ese conocimiento. El problema es que ellos lo designan como una realidad absoluta y lo orientan bajo un solo camino. Y ahí está el error. Porque ese conocimiento desborda la verdad, desborda desde muchos vórtices. Por ello, el conocimiento divino no debe ser institucionalizado. Es un regalo que hay que ofrecerlo, pero no es un regalo que me compete a mí guardarlo y que solo algunos tendrían el derecho de obtenerlo. Observemos entonces cómo actúa el cubo de Metatron en los patrones energéticos que empiezan a formar protones, electrones, neutrones, posteriormente empieza a formar células, estructuras, cuerpos, etc. Todo parte de allí, de ese patrón. Es un patrón que al parecer fue hecho por un ser o una entidad muy inteligente, como ustedes se van a poder dar cuenta. Es un matemático, es un ingeniero extraordinario. Pero veamos ese patrón. Primero como la semilla, que le llama Drúncalo, le llama la semilla de la vida. El cubo de Metatron empieza a formar una semilla, posteriormente un huevo, el huevo de la vida, la flor de la vida, y luego vemos ya una estructura mucho más desarrollada. Esta estructura era muy conocida en la antigüedad. La mayoría de culturas milenarias conocían estos conocimientos.
¿Cómo obtuvieron ese conocimiento? Pues bien, estos maestros estelares en algún momento de la historia bajaron a enseñarnos estos conocimientos, y ese conocimiento lastimosamente hoy se ha perdido. Es por eso que es importante volver a retomar estos estudios, ¿no?, estos saberes, ¿no? Aquí observamos algunos de las representaciones a través de símbolos que nos han legado esas culturas desaparecidas, en donde ratifican que conocían perfectamente los conocimientos relacionados con la geometría sagrada, con los sólidos platónicos y, claro está, también con la famosa flor de la vida. Aquí observamos algunos ejemplos. Estos conceptos también los vemos relacionados en los calendarios. ¿Por qué? Porque los calendarios lo que representan son igualmente esos procesos, ¿no? A la hora de sembrar, el proceso de crecimiento, el proceso finalmente de cosecha, etc. Nos muestra un proceso cíclico, ¿sí?, en donde como el huevo va creciendo hasta formar un tipo de flor. Pues acá en los calendarios nos muestran esos espacios o tiempos en donde no solo la tierra o el cielo se mueven y generan unos cambios en nuestra realidad, sino que también el ser humano se rige bajo patrones de tiempo. Así que los calendarios, en sus solsticios, equinoccios, etc., nos están también resumiendo estos conocimientos milenarios geométrico-matemáticos. Este principio lo vemos reflejado en las células. Por ejemplo, en este gráfico, como el concepto de la flor de la vida, ¿no?, el concepto de estos sólidos platónicos, del cubo de Metatron, etc., estos conceptos geométrico-matemáticos se acoplan formando el huevo, que luego se divide y posteriormente se sigue dividiendo y formando ya una estructura. Estos patrones no solo ocurren dentro de nuestro cuerpo, en las células, ocurren por fuera también. En la mayoría de estructuras que observamos, pero aparte también en estructuras que sobrepasan nuestro territorio de la Tierra, ¿sí? Es decir, estos patrones los observamos también en el universo. Aquí podemos ver, por ejemplo, una representación de lo que intento decirles. Por lo tanto, lo que conocemos actualmente del cómo se maneja la creación en nuestro plano dimensional se rige bajo esos mismos parámetros. Y todo tiene que ver con esa ley, ese principio, la ley de vibración. Ese famoso cubo de Metatron, ¿no?, es el que proporciona la estructura posteriormente física que vamos nosotros a utilizar para experimentar nuestra realidad en este plano. Es por eso que el cuerpo humano asume esa estructura. Recordemos el cubo de Metatron. Y ahora sí observemos este esquema, esta representación, en donde está el cuerpo humano regido bajo los parámetros de esa geometría sagrada. En el medio estarían los chakras, que son los centros energéticos. Ya en épocas pasadas, uno de los grandes inventores de la historia, como fue Leonardo da Vinci, nos muestra en su gráfica El hombre de Vitruvio este mismo principio.
¿Qué nos quería decir Da Vinci con todo esto? Ya conocemos todos los códigos que podemos encontrar dentro de las pinturas de Da Vinci. Pero, volcándonos a nuestro tema, Da Vinci hace referencia a la divinidad del humano. El humano fue creado bajo patrones geométricos regidos desde una sabiduría estelar, una sabiduría matemática que tuvo que haber tenido un creador. Como se podrán dar cuenta, hablamos de conceptos ya muy precisos. La idea de una creación basada en la casualidad o inclusive una evolución sin tener un ser que grafique o diseñe todo este tipo de estructuras, me parece que es un poco descabellado. Hay un elemento, hay un ingrediente que para mucho del conocimiento científico habría que replantear. Un conocimiento científico actual que a veces niega que existe una mano detrás de todo esto. Y es porque todo esto tiene una perfección que es, y la podemos observar, indudable. Aquí ya hay unas pruebas que nos están demostrando que esto no fue hecho al azar. Esto tiene unos principios que son muy, pero muy complicados. Principios de gran sabiduría, de gran conocimiento, que hoy nos estamos empezando a dar cuenta que existen. O por lo menos a recordar, porque los antiguos ya lo sabían. El físico alemán en el siglo XVIII, Ernst Clendy, demostró a través de estos principios que la vibración genera unas estructuras geométricas específicas dependiendo el nivel vibracional, ya sea una vibración alta o baja, genera unas estructuras específicas. Este descubrimiento de Clendy, que en realidad no era en sí un descubrimiento de él había estudiado ya estos conocimientos de los antiguos, pero él lo vino a demostrar con los objetos actuales que tenemos. En París, el mismo Napoleón se asombró y dijo: hombre, la música se puede ver, porque utilizando la música se pudo visualizar estas estructuras geométricas. Clendy basó su trabajo sobre la vibración y el cálculo de la velocidad del sonido. Por ello es considerado el fundador de la acústica. Las figuras regidas bajo el modelo que él utilizó, que es una placa de metal unida bajo un aparato generador de sonido, generan precisamente estas estructuras y son denominadas las figuras Clendy. Toman alusión a su nombre. Las figuras Clendy, por lo tanto, nos muestran que existen unas ondas que son
de frecuencia alta y de frecuencia baja. ¿A qué se refiere con esto? En primera instancia, vivimos, ya sabemos, en una realidad que se maneja bajo otra ley, otro principio del universo. Ya hemos estudiado uno de ellos, que es la vibración, la ley de vibración. Pero existe otra ley, que es la ley de polaridad. Es decir, que existen dos energías, positiva y negativa. Por lo tanto, energía alta, energía baja. Y resulta que la energía baja tiene unos patrones y la energía alta también tiene otros patrones diferentes. Y eso permite o hace que nosotros actuemos de una forma también determinada. Lo vamos a ver en este esquema. Las frecuencias bajas son más lentas y más amplias en cuanto a los espacios. Nos damos cuenta en la gráfica. Mientras que las frecuencias altas son más rápidas y tienen una estructura zigzagueante que permite que la persona esté más activa, ¿no? Esto explicaría por qué las personas con vibraciones altas son más activas, más creativas, más positivas, más dinámicas, etc. Y las negativas, pues personas pesimistas, con ideas tal vez de suicidio, personas relacionadas con temas de desunión, etc. Pero algo interesante de todo este patrón es que las personas con vibraciones altas tienen más posibilidades de darse cuenta de los elementos o las energías más sutiles que existen en este campo, en esta realidad. O sea, se dan cuenta de cosas que muy posiblemente las personas con vibraciones bajas no se dan cuenta. Para entender este principio vamos a ver este gráfico. Aquí le hemos colocado a nuestro gráfico. Recordemos que las energías bajas son las de arriba y las altas son las de abajo. Le hemos colocado un objeto a cada vibración, a cada frecuencia. La onda de vibración baja, debido a su lentitud, a su ritmo, casi no va a poder captar el objeto que está enfrente de él. Mientras que la frecuencia alta sí lo va a poder captar mejor, ya que su ritmo es más acelerado, más rápido, y entonces es por ello que las personas de frecuencia alta se les despierta ese instinto que le llaman, ese sexto sentido que le llaman, ¿no? Es darse cuenta que existen cosas que no se las puede ver, pero que están presentes, ¿no? Por eso hay personas con vibración alta que desarrollan la clarividencia, clareaudiencia, instinto, etc. Esto explicaría por qué esas personas sí tienen esos dones y otras personas no tienen esos dones. Por lo regular, una persona de vibración baja o de vibración alta, bueno, ¿cómo la reconocemos? Primeramente, la persona de vibración alta no tiene esas ideas de disociación,
de fragmentación. Otro elemento que las caracteriza a estas personas es que buscan su paz interna. Las personas de vibración baja, por lo regular, buscan el conflicto, buscan el problema y necesitan que otras personas comprendan su situación, su dolor. ¿Y por qué? Porque ellos precisamente necesitan de esa energía de esas otras personas. Lo que ellos no se han dado cuenta es que las personas de vibración baja requieren a las personas de vibración alta y por ello buscan esa energía. ¿Cómo la atrapan esa energía? A través de generar el miedo, de generar el temor. Ahora, lo que genera entonces la ley de vibración son unos patrones matemáticos. Eso es lo que nos estamos dando cuenta. En cuanto a las frecuencias altas, nos van a generar unos patrones matemáticos y unas estructuras geométricas específicas. En cuanto a las frecuencias bajas, igualmente, unos patrones matemáticos y unas geometrías específicas. Pero digamos, para entender un poco eso, tenemos que hablar sobre el famoso código Fibonacci. El código Fibonacci o la sucesión Fibonacci es una sucesión infinita de números naturales. Es una aproximación de la espiral áurea que fue fue descrita, digámoslo así, en Europa por Leonardo de Pisa, que era un matemático italiano del siglo XIII, ¿no? También conocido como Fibonacci, de allí se le llama Fibonacci. Esta secuencia Fibonacci tiene una estructura matemática, digamos, tiene una ecuación matemática. Vamos a observarla. Ahora, Fibonacci no se inventó esta secuencia. Digamos que la dio a conocer, porque ni siquiera la descubrió él. Nuestros pueblos milenarios también habían descubierto este concepto. Pero digamos que él lo lleva a un nivel más científico. Ahora, ¿a qué se refiere con la secuencia Fibonacci? Porque él descubre que existe esta secuencia en los patrones de la naturaleza. Las flores, los pétalos, repiten patrones matemáticos. De igual forma, las estructuras que componen esta realidad, como lo vamos a observar. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que les manifiesto, y es esa espiral, ¿no? Es una espiral que la observamos en lo más mínimo de la creación, desde un caracol hasta el mismo patrón del universo, ¿no? Lo observamos igualmente en las pinturas, en las estructuras, en la arquitectura, ¿verdad? Es decir, que los grandes maestros de la antigüedad conocían este principio mucho antes que Pisa. Y por eso construyeron esos monumentos relacionando estos conocimientos. Por otra parte, nuestra cultura milenaria quillacinga en este territorio de Nariño, Colombia, nos degusta con una serie de petroglifos que se encuentran en los alrededores de nuestra hermosa ciudad y municipios aledaños. Los petroglifos famosos del Churo. En esos petroglifos
están también todos estos conocimientos relacionados con esa secuencia. La secuencia Fibonacci, o sea, la matemática de la naturaleza. Una matemática que se rige bajo patrones. Recordemos que la secuencia Fibonacci es una aproximación al número áureo. Y de eso también tenemos que hablar. El famoso número de oro. Este fue representado por la letra Pi, en honor al escultor griego Fidias. Su valor numérico mediante radicales o decimales es el siguiente. Aquí tenemos su ecuación. Podríamos decir que se trata de un número algebraico irracional. Su representación decimal es infinita y no tiene periodo. Ahora, este conocimiento no fue solo utilizado a nivel matemático, aritmético por los antiguos. Ellos tenían muy claro que este conocimiento era de origen divino y lo utilizaban para comunicarse con la divinidad. Y por ello lo aplicaban no solo en la construcción, sus grandes monumentos, sino también en la literatura, en el arte, en sus prácticas culturales, la música, etc. Allí está depositado todo ese conocimiento. Solo hay que saberlo rastrear. Este hermoso mundo de posibilidades geométricas, matemáticas, nos lo reafirma el científico japonés Masaru Emoto, quien años atrás nos trajo una investigación y un libro llamado El lenguaje del agua. En ese libro, él nos plantea cómo el agua, que es un elemento de los sólidos platónicos, si se coloca en unas condiciones específicas, genera también unos patrones geométricos específicos. En este caso, él utiliza agua y experimenta con diferentes condiciones. Puede ser, por ejemplo, condiciones relacionadas con la música. Aquí vemos algunas gráficas. Vemos una sinfonía de Mozart, vemos, por ejemplo, un tema de heavy metal y nos damos cuenta que los patrones geométricos obviamente cambian. De igual forma, cuando este elemento, el agua, lo nutrimos de ese sentimiento hermoso de gratitud, de paz, de amor, pues genera una estructura. Mientras que si lo envolvemos en insultos, en energías relacionadas a ese tipo de acciones o pensamientos, la estructura que se genera va a ser esa. Y bueno, de esta manera vemos varios ejemplos relacionados. Este estudio permite concluir que el agua es un elemento que actúa bajo el principio de la ley de vibración y va a generar unos patrones matemáticos en las estructuras en las cuales ese elemento se encuentre. Lo interesante de esta investigación es que nosotros nos componemos del 80% de agua. ¿Y eso qué implica? Que nuestros patrones energéticos
en los cuales estamos inmersos en este mundo, lastimosamente, no son los mejores. Porque lo que nos rodea no es precisamente esos ambientes que Masaru Emoto nos ha venido diciendo que son los más apropiados para generar esa geometría sagrada en nuestras estructuras en este caso. Si nuestros cuerpos se componen de agua y esa agua actúa bajo unos patrones vibracionales que actúan desde los conceptos de frecuencia alta y baja, van a influir sí o sí en nuestra salud física, mental, energética. ¿Por qué traigo a colación este tema ahora? Pues porque es un tema que es importante en los momentos en los cuales estamos inmersos. Un momento de pandemia, un momento de virus, donde nuestras energías lastimosamente están bajando por la depresión, por el miedo, etc. Esto nos pone a reflexionar acerca de lo importante de seguir manteniendo patrones energéticos altos y no bajos. Porque eso a la final va a generar ¿qué? Defensas. Esto no implica que no nos protejamos y que no nos va a hacer daño este virus. No, pero nos da como más herramientas de protección. Por lo tanto, si ese virus tiene esa estructura e ingresa en una estructura como esta, imagínense lo que va a provocar. Pero si ese virus con esa estructura trata de ingresar a estas estructuras, a mi modo de ver va a tener mucha más dificultad a la hora de influir en nuestro cuerpo. Es como que nos ponemos un campo de protección, una cúpula de protección. Así es como yo trato de visualizarlo o de verlo. Aquí observamos unas estructuras que las plantas sagradas, por ejemplo, nos han venido mostrando a lo largo de la historia y que han sido representadas como mandalas, como fractales, por diferentes culturas y personas. Eso es lo que se observa cuando una planta sagrada te muestra sus secretos. Y lo que te está mostrando la planta sagrada son esos patrones energéticos, es esa geometría sagrada, es ese conocimiento divino almacenado allí. Es decir, nos está diciendo que somos un fractal de la divinidad y que esa estructura es la correcta. Con todo esto lo que nos intenta decir en sí todo este tema es que lastimosamente nosotros nos hemos alejado de este conocimiento y que nuestro cuerpo actualmente no se rige bajo esos patrones energéticos y esos patrones que influirían también en nuestra mente y en nuestra salud física. Por lo tanto, somos más vulnerables ante los peligros que estarían presentes en esta realidad. Estas son algunas de las estructuras que asumen algunos virus, algunas enfermedades. En algunos centros de medicina alternativa en Japón, que han estudiado mucho este tema, han comprendido, e inclusive los andinos también, han comprendido que si la enfermedad tiene un patrón, una forma, ¿no?,
y que está en nuestro cuerpo esa enfermedad, y que nosotros, como nos componemos de cuánto, como de un 80 o más de agua, pero que al mismo tiempo nuestras células también se rigen bajo esos patrones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dicen los médicos energéticos japoneses. Nosotros vamos a tratar de cambiar la estructura de la enfermedad en una estructura de sanación. Y por eso ellos trabajan desde el punto de vista energético primero. Y posteriormente luego trabajan desde el punto de vista mental y luego trabajan desde el punto de vista físico. Pero primero es el energético, porque ellos saben estos principios. Nuestra medicina, pues la medicina occidental, no comprende estos conceptos y basan todo su conocimiento, que también es muy bueno obviamente en ciertas cosas, pero basan todo su conocimiento ¿en qué? En tratar de ni siquiera acabar con el virus, es más o menos controlarlo el virus, pero a punta de químicos. Sin embargo, hay enfermedades que, como estamos viendo, se rigen bajo patrones, bajo una geometría. Y si nosotros logramos modificar esa geometría, ¿y cómo lo podemos modificar? Pues a través de frecuencias altas. Si tú tienes frecuencias altas, entonces tienes más posibilidad de curarte. ¿Por qué? Porque el patrón que sigue la enfermedad va a terminar de asumir el otro patrón, que es de salud. Entonces estamos trabajando, por lo tanto, con matemáticas. Y estamos trabajando con la ley, con esa famosa ley de vibración. Si una ley de vibración nos produce un esquema, una estructura, esa misma ley nos dice que otro patrón más alto puede generar otra estructura. Entonces, si la enfermedad tiene una estructura, yo la puedo también, a esa estructura, modificarla en otra, que en este caso sería de sanación. Una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Joseph Goebbels, ministro de la propaganda nazi. Este señor comprendía todos estos conceptos, porque obviamente había estudiado a Klendy, el que ya acabamos de observar, que también era alemán, pero lo utilizó para otras cosas. Goebbels, brazo derecho de Führer, controló todos los medios, la radio, televisión, cine, literatura, ¿no? Y sobre todo, quiso impedir que saliera a la luz información del exterior. Él era encargado de promocionar o hacer públicos los avisos del gobierno. Utilizó lo que se llamaba hoy en día el marketing social, ¿no? Ensalzando muchos sentimientos de orgullo patrio, ¿no? Movimiento de odios, y convenciendo a las masas de cosas muy alejadas a la realidad. Y por eso nos da él esa frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una realidad. Bueno, es algo que los políticos actualmente hacen. Es uno de los grandes enseñanzas que aplicaron de uno de los psicópatas locos nazis, Goebbels, pero que era muy, muy inteligente, no le quita eso. Goebbels hizo algo que sobrepasa también su genialidad maquiavélica, y es que él aumenta la vibración, o la frecuencia, perdón, él aumenta la frecuencia de la onda sonora
que era utilizada en los medios alemanes. La aumenta al 440 Hz. Recordemos que la Tierra, la frecuencia de nuestra Tierra, está a 432 Hz. Esa es la frecuencia normal nuestra, en donde todas las estructuras tendrían que tener una geometría perfecta, la geometría de la naturaleza. Pero este señor comprendió que si hay esa estabilidad, ese equilibrio energético, pues no se puede controlar a las personas. Por lo tanto, él sube a 440 Hz y eso hace que la gente sea más manipulable. ¿Por qué? Por lo que ya vimos. Por los patrones de frecuencia. Unas frecuencias altas generan unas estructuras específicas, unas frecuencias bajas generan unas estructuras específicas. Cuando las células de nuestro cuerpo están en otra frecuencia diferente a la de nuestro planeta, porque nosotros somos de un planeta, obviamente, Tierra, pero cuando nos ponen otra frecuencia, aunque no nos demos cuenta, empezamos a hacer cosas diferentes y a pensar cosas diferentes a lo normal. Y eso es a lo que nos ha llevado actualmente, porque nos hemos distanciado de la naturaleza y todo lo que tiene que ver con estos conocimientos acerca de la misma divinidad. Y esto porque los gobiernos aplicaron ese mismo concepto a nuestra actual sociedad. Es decir, nosotros actualmente lo que escuchamos, lo que vemos, está regido bajo la frecuencia 440 Hz. Por eso la gente actúa como loca, pues. Y no sabe ni por qué actúa así. Por eso la gente es tan manipulable. Por eso la gente es tan incontrolable también. Debido a las frecuencias. O sea, para los gobiernos les conviene que la gente no despierte. Para las mismas instituciones les conviene que la gente no despierte, que se quede ahí, que sea manipulable, ¿sí? Que los puedan tener allí, en la palma de la mano. Y utilizando simplemente frecuencias. Eso hizo Goebbels en los años 40. Pero actualmente los gobiernos también lo utilizan. Y nos ha influenciado, obviamente. Todo lo que nos rodea está bajo ese patrón, otra frecuencia. Y eso ha hecho que nos distanciemos. Entonces, si ustedes se han preguntado por qué la frecuencia es diferente, pues bueno, ya saben por qué. Tiene unos fines maquiavélicos, pues. Unos fines políticos, de control. A eso se refiere todo esto. Bueno, ¿cómo salimos de esa Matrix? Hay varios programas para bajar ese nivel de frecuencia, ¿no? O sea, si nos gusta escuchar mucha música, pues yo recomiendo que no veamos mucha televisión. Hay que quitarnos ya ese feo hábito. Es mejor que leamos algún libro, nos acostumbremos mejor a leer. Y bueno, si nos gusta la música, la buena música, la música clásica, etc., o los temas que nos gusten, bajarlos. Hay un programa, los podemos bajar a la frecuencia normal, 432. De 440 lo podemos bajar a 432. Eso hay algunos tutoriales de cómo hacerlo en YouTube. Hay mucho relacionado a eso. Yo aconsejaría que nos centremos sobre todo en subir ese nivel vibracional. Ya habíamos hablado de que la era de Acuario iba a presentar grandes cambios a nivel sociales, culturales,
políticos, mucha gente decía no, va a seguir lo mismo, pero ya se están dando cuenta que empiezan a ocurrir cambios. Bueno, en todo caso, uno de los grandes cambios que vienen son que estamos subiendo de nivel energético, nivel vibracional. Por lo tanto, es un momento propicio para continuar ese proceso. Yo recomiendo las siguientes frecuencias para que ustedes se conecten más, y esto obviamente también nos va a ayudar a protegernos, ¿sí?, de todos estos elementos, no solo de depresión, de lamento, de ira que actualmente están inmersos en nuestra sociedad por esto de la pandemia, sino también inclusive por la misma enfermedad. Nos va un poquito a alejar de todo ese mundo catastrófico y apocalíptico. Estas frecuencias nos van a dar otro oriente, nos van a mostrar otra realidad y nos van a entregar información, que es lo más importante. 396 Hz. Esta frecuencia nos va a permitir liberarnos del miedo. Recordemos que las personas de frecuencia baja son como un tipo de vampiros energéticos que buscan es sembrar miedo, porque ellos viven de eso, es como que se alimentaran de la energía nuestra. Entonces, entre más miedo nos quieren hacer tener, es mejor para ellos. Esta frecuencia va a permitir que se alejen ese tipo de personas, pero también nos va a permitir liberarnos de esa enfermedad llamada miedo. 396 Hz. También 417 Hz, que nos permite generar esos conceptos de cambio que hay que hacer. Sobre todo de ser conscientes de todo esto que está pasando a nivel energético. Otra frecuencia, 528 Hz, nos repara el ADN. Es sumamente importante que nuestros chakras también, que son nuestros centros energéticos, estén reparados en estos procesos que estamos viviendo. Porque por cualquiera de esos chakras o cualquiera de nuestros centros de nuestro cuerpo humano, si está desnivelado, si hay falencias, pues por ahí puede entrar algo. Entonces es mejor estar todo muy bien estructurado. Esta frecuencia repara el ADN energético como tal. 528 Hz. Está la frecuencia 639 Hz, la que nos da una conexión, ¿no? Conexión con esas entidades superiores y con esas frecuencias superiores. La frecuencia 741 nos permite despertar esa intuición en tratar de adelantarnos a lo que va a ocurrir un poco, de saber qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. A eso nos referíamos con que las personas de vibración baja no se dan cuenta, mientras que las personas de vibración alta sí se dan cuenta, ya que como es más rápida la onda y ocurre un obstáculo, una situación, ellos dicen, aquí va a pasar algo, ¿sí? Es la intuición, es lo que nos referimos con que se dan cuenta de cosas que son sutiles, que no se las ve, pero que se sabe que están presentes. La frecuencia 852, que es el retorno al orden espiritual, que hace referencia a la famosa estructura geométrica sagrada, es decir, al cubo de Metatron que en un principio estábamos hablando. Muy bien. Les voy a dejar en la descripción de este video unos enlaces. Primeramente me gustaría que den tal vez pantallazo. Les recomiendo en el celular
En la aplicación Play Store existe este programa llamado Solfeo, Frecuencias, Meditación y Pulsos Binaurales. Aquí están almacenadas las frecuencias para activar y equilibrar cada uno de los chakras de nuestro cuerpo. Se lo recomiendo que lo bajen y lo escuchen todos los días, un chakra cada día, etc. O cuando mediten o cuando hagan oración. Es muy buena esta aplicación. De igual forma, les recomiendo que trabajen con los famosos sólidos platónicos. Los sólidos platónicos ya observamos cuáles son sus características, pero también sus cualidades beneficiosas. Es bueno, por ejemplo, que ustedes hicieran estas estructuras a través de figuras de papel. Se las puede realizar. Yo les dejo un enlace para que ustedes las descarguen y puedan hacer sus propios sólidos platónicos. Obviamente, si los quieren más grandes, se regirían bajo esos patrones que están hechos para una hoja, ¿no? Una hoja block. Yo personalmente los he copiado basado en ese patrón en una cartulina y los he hecho más grandes. O sea, eso no tiene mayor dificultad, lo pueden hacer. Y sería bueno que los empezaran a utilizar. ¿En dónde? En sus casas. Recordemos que esas estructuras generan patrones energéticos de salud y sobre todo que nivelan y también suben los niveles energéticos de la persona y del lugar. En este caso, por ejemplo, yo utilizo el hexaedro, el cubo. Lo utilizo en la biblioteca, donde están contenidos todos los conocimientos del mundo, de este mundo físico, en la biblioteca. Allí utilizo un cubo, como lo estamos apreciando. Sirve como decoración, pero igualmente si no lo quieren tan grande, lo pueden hacer más pequeñito y ubicarlo en un lugar específico, no necesariamente allí. En la cocina, yo por ejemplo utilizo un tetraedro. Recordemos que en la cocina se hacen los alimentos. El tetraedro representa el elemento fuego. Entonces, lo que quiere decir esto es que busco es que se me purifique todos los alimentos con los cuales esté utilizando con ese elemento. Ese elemento y ese símbolo arriba de esa estructura geométrica va a hacer que el alimento que se va a hacer gire bajo patrones normales. En la ducha, por ejemplo, yo utilizo un octaedro encima de la ducha para que limpie y purifique también mi cuerpo energético. Para eso sirven estos sólidos platónicos. En la sala, en este caso de mi escalera, yo utilizo un icosaedro, representante del viento, que es precisamente para armonizar, para atraer energías más saludables. Y finalmente utilizo un dodecaedro en la mesa, en el comedor. ¿Por qué? Como este representa el prana, la espiritualidad, pues todos los alimentos que yo voy a consumir, quiero que sean purificados, quiero que sean bendecidos a través de esa geometría sagrada. De esta forma pueden ustedes utilizar en diferentes lugares de su hogar, obviamente, tal vez no así, no tan grandes, pueden ser más pequeños, pero es importante que empiecen a trabajar o manejar este tipo de estructuras y también vincular, ¿no?, a los niños a trabajar con este tipo de geometrías. Eso los va a llenar de felicidad, créame, y también de conocimiento, ya que ahí está encerrado, como ya hemos observado, mucha sabiduría divina. Es importante vincular entonces a los niños, a nuestros futuros gestores de la humanidad,
en estos conocimientos. Finalmente, el vehículo Merkaba, ¿no? Igualmente les voy a dejar una descripción de cómo bajar y el formato para que ustedes lo recorten y puedan hacer su Merkaba. Si lo quieren más grande, igualmente lo pueden hacer en una cartulina regido bajo esos mismos patrones. El Merkaba es un vehículo astral que se utiliza en la meditación para irnos a otras dimensiones a través de la oración, de la petición. Es un vehículo astral y es un vehículo también de protección. Recomiendo que lo utilicen en un lugar, puede ser en su habitación. Yo personalmente tengo uno en mi cuarto para que los sueños que yo tenga estén vinculados a esos conocimientos astrales, esos conocimientos, digamos, que recopilan el concepto de geometría sagrada, pero lo pueden hacer, por ejemplo, también en un santuario que tengan, utilizar un Merkaba allí. Sobre todo en la mente. Cuando ustedes se conecten, cuando hagan sus meditaciones, conectarse con ese símbolo, con esa gráfica que nos proporciona el Merkaba, que lo que va a generar, como les digo, es un vehículo para que ustedes salgan de esta realidad y puedan ver otras realidades llenas de conocimiento, en este caso matemático y geométrico, que es toda esa exploración que hemos venido haciendo a lo largo y ancho de este espacio. Bueno, mis queridos amigos, no siendo más, me despido, les agradezco mucho su atención y los invito que para el mes de septiembre vamos a celebrar el Kiyaraimi. Estoy preparando un programa especial para todas las damas para que celebremos antes del día, ¿sí? Voy a presentar el trabajo mucho antes del día para que ese día ustedes hagan una ceremonia, ¿no? En honor a la Mama Kiya, en honor a la Madre Luna. Recordemos que la mujer tiene las energías lunares, ellas se rigen bajo un calendario lunar, mientras nosotros los hombres somos solares. Lastimosamente ellas han venido perdiendo ese conocimiento. Es necesario que ellas vuelvan a vincularse, vuelvan a tener esa comunicación con ese satélite, ese cuerpo celeste, para que haya esa conexión nuevamente. Esta nueva era, recordemos, va a permitir que las dos energías, Sol y Luna, hombre y mujer, se reactiven y consigan ese equilibrio. Por eso es importante que hombres y mujeres estemos despertando en estos tiempos. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias y feliz noche.